A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos de la Unión Nacional de Periodistas y de este programa de Telesucesos, vamos el día de hoy a examinar un tema de actualidad en el cual está implicado el Ecuador en el ojo del huracán. A raíz de la culminación del asilo al señor Hassan, de este paso tan importante que dio el país, entramos en lo que realmente era algo muy lejano para un país como el nuestro, que es una guerra en el ciberespacio. Estamos en este momento siendo atacados, ustedes han visto la prensa, 40 millones de ataques se han dado desde el día en que se le retiró el asilo al señor Hassan hasta cuando fue nuevamente conducido a la prisión en el Reino Unido. Una persona en el país advirtió muy tempranamente este hecho. Una persona. Él ha advertido muchos otros problemas que tienen que ver con el tema de la seguridad nacional, y es el coronel Mario Pazmiño. Él es un experto en seguridad y también un experto en ciberseguridad. Él, entre otras cosas, hizo un seguimiento y advirtió el mismo día en que se produjo el hecho del retiro del señor Hassan, y desde el día siguiente fue haciendo un seguimiento de este penoso hecho de los ataques cibernéticos. Pero además de ello, es importante señalar que esto afecta en general al tema de la seguridad. Y este tema de la seguridad, que antes un poco se lo trataba a través del tema del movimiento de los ejércitos, de grupos militares, hasta el campo del espionaje, un poco extraño este nuevo tipo de ataques que se dan en el espacio digital. Coronel, bienvenido. Gracias. ¿Cómo es que usted aprecia este tema desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional? Yo creo que, primero, por agradecerle la gentileza de la invitación a este espacio para conversar sobre un tema que es de importancia. Creo que los ataques cibernéticos y estas nuevas amenazas del ciberespacio constituyen uno de los nuevos, yo diría, amenazas que están presentes a nivel global. Ya dejamos de lado los ataques convencionales, las guerras convencionales, y estamos pasando a una nueva etapa, a una nueva dimensión. En esta dimensión, pues, ya no se necesitan las fuerzas militares para afectar a otra nación. Ahora hay ejércitos controlados por drones. Sí, desde una computadora pueden bajarse todo el sistema de seguridad de un estado. Y el mismo señor Assange lo hizo con los Estados Unidos, una potencia a nivel mundial, con sistemas de seguridad altamente calificados, pero para este tipo de crackers, la penetración en los sistemas de seguridad son muy, muy fáciles y generan yo diría, una repercusión nacional en el contexto de la seguridad de ese estado muy graves. Cuando sale el señor Assange de la embajada, inmediatamente de esto, pues, haciendo un análisis, porque él ya venía desde algunos días atrás ya como que anunciando o tenía... Dijo que tenía botones que podía oprimir. Sí, y tenía ciertas ya indicios de que podía darse esta situación. Esto alertó ya al sistema de hackers a nivel mundial de que se podía dar esta posibilidad. El punto estaba aquí en poder analizar
catalogar rápidamente estos indicios y poder recomendar al Estado ecuatoriano ciertas acciones o medidas que se iban a tomar. A la hora de que pasó esta situación, yo me había manifestado a través de las redes sociales indicando que iba a haber un coletazo cibernético, un coletazo de un ataque cibernético hacia la infraestructura de seguridad nacional. Y a la hora 35, hora 40 de este pronunciamiento, sale Wikileaks a nivel de las redes sociales a anunciar que iba a realizar ataques sistemáticos contra la infraestructura del Estado ecuatoriano y todos los puertos que terminen y las terminales que terminen en las siglas GOV-S y S. Ante esto, lo que estaban diciéndonos indirectamente es que iban a ser atacadas todas las plataformas y los servidores institucionales de los ministerios, de todo lo que era el Estado ecuatoriano, y también iban directa o indirectamente a ser afectados los servidores e instalaciones de servicio privado que podían estar vinculadas con el sistema nacional. Esto era sumamente grave. Yo había manifestado también de que solo en el lapso de aproximadamente unas 4 horas que duró la primera etapa que nosotros medimos, pues se dieron 16.774.000, si no estoy mal, ataques. Esto le generó al país un cambio de estatus. Estábamos en el puesto 70, bajamos al 51 y luego bajamos al 31. Y nos hemos estandarizado. Al momento estamos en el puesto 41. El día de ayer en la noche yo estaba realizando un sondeo y estamos en el puesto 41, pero los ataques siguen permanentemente hacia la infraestructura. Tenemos al momento cerca de 40 millones de ataques ya registrados y en incremento, que esto va subiendo. Lo lamentable es que las autoridades siguen con el pensamiento de que decirle a la opinión pública que estamos recibiendo ataques sería negativo, porque la imagen del país se va a ir desconfigurando. Están equivocados, porque si no le avisamos al público de que existen ataques desde el ciberespacio, lo que tendremos es que la gente relaje sus medidas de seguridad, y esto permite una penetración mucho más rápida, ya no solo al contexto digamos externo, sino vamos a ir mucho más profundo hacia los sistemas y vamos a generar mayores daños a la infraestructura digital nacional. Y lo que usted señala es muy importante, de que la primera medida preventiva es precisamente alertar a toda la opinión pública para que desde el punto de vista público y privado puedan tomar medidas de seguridad. Porque aquí ocurre alguna cosa que debemos traer a la memoria. Facebook no avisó oportunamente, por ejemplo, de que había sido atacado y que 500 millones, escúchese bien, 500 millones de los datos que tenía Facebook fueron afectados, ¿no? Entonces, esto es sumamente grave, porque cuando Facebook reconoció el hecho, ya habían ocurrido muchas cosas graves en torno a este ataque. Entre esos, el hecho de que ahora sabemos que el secuestro de información de que fue objeto Facebook no tuvo una importancia crucial para el control de las elecciones en Estados Unidos. Ahora lo sabemos. Y esto es muy grave. Además, yo quiero tal vez recordar una cosa importante, porque uno dice, los ciberataques no los vemos, 40 millones de ataques que ha soportado el Ecuador y no los vemos. Yo quiero recordar que en los ataques que han precedido, grandes ataques que han precedido en el año 2017-2018, ha habido algunos que han permanecido ocultos en sus consecuencias durante mucho tiempo, porque el ataque cibernético no quiere decir que ese momento solamente lo manifiestan. Podrían inocular varios sistemas con virus maliciosos, y eso recién se verá después. Correcto, ¿no? Porque hay un tema ahí que es sumamente importante, y traigo a colación lo que usted acaba de indicar. Lo que están haciendo al momento es una denegación de servicio. ¿Qué es la denegación de servicio? Que van a comenzar a saturar un servidor a fin de colgar esa página. Pero esto les permite, esa es la primera fase de un craqueo, de un hackeo, porque lo que están haciendo es
los hackers o crackers están viendo las Sobrecargar. debilidades. Primero están viendo las debilidades que tienen, los sistemas de protección que tienen y cómo pueden penetrar más profundamente hacia la estructura informática. Posteriormente vendrán ya otras acciones mucho más violentas, robarán información, desconfiguran los sistemas, generarán pérdida de datos, un sinnúmero de cosas que pueden darse y que van a afectar directamente la infraestructura informática. Por eso es que la recomendación fue que se activen los protocolos. El problema radica en lo siguiente: el país es verdad que tiene ciertas unidades que están orientadas a la protección del ciberespacio. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos. El comando de ciberdefensa del comando conjunto, y me voy a referir posteriormente porque ahí hay unas deficiencias tremendas. El centro de seguridad de la Policía Nacional, también de ciberseguridad de la Policía Nacional, en de telecomunicaciones. El 911 tal vez es una parte pequeña, pero más son los otros que tienen los equipos y los sistemas para tomar contramedidas ante este tipo de ataques. Hay también por parte de inteligencia del gobierno que tiene unos equipos adicionales. Pero ¿dónde está el problema? En que cada una de estas instituciones no tiene la visión de país y cada uno de ellos actúa independientemente. Defienden los intereses institucionales o defienden los intereses de una facción pequeñísima. No comprenden que el problema no es institucional, el problema es nacional y por lo tanto yo me permití recomendar al presidente de la República de que nombre una persona que aglutine todos estos sistemas y dirija una estrategia nacional para confrontar estas amenazas del ciberespacio. De no hacerlo, tendríamos repercusiones muy graves en todos los sistemas, en el sistema financiero, el sistema de salud, el sistema de relaciones internacionales, en los mismos ministerios, y sería muy grave para la estabilidad del gobierno como tal. Pero lo que más me preocupa a mí, y eso lo hago a través de su prestigioso programa, es alertar al Estado, porque yo creo que los ataques están dados al momento en este sistema de denegación de servicios, pero no han entrado todavía a lo que me parece que es sumamente importante, y ese es el anillo interministerial del CNT. ¿Qué es este anillo interministerial del CNT? Es un sistema mediante el cual existe una conexión en todos los ministerios y todas las instituciones del Estado ecuatoriano bajo una protección que da CNT. 2 días atrás comenzaron ya a haber intermitencias y pequeños cortes en este sistema, en este anillo. Tal vez el sistema Quipus integrado. Hay algunos sistemas de ahí, pero lo que me preocupa es que el momento que se realice un ataque más profundo y con mayor capacidad hacia el CNT, y por desgracia, discúlpeme que utilice este término, se cuelgue el sistema, queda vulnerable todo el sistema de ministerios, de instituciones públicas y también algunas privadas que están allá. Ese tiene que ser el objetivo primordial de fortalecimiento. Pero también el Estado tiene que reconocer lo siguiente, que no ha prestado la atención del caso a un problema que era inminente. Seguimos pensando en las guerras tradicionales, en las guerras entre soldados, entre guerrilla, militares, policías, casi como la guerra de posiciones de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Pero no pensamos que los escenarios bélicos ya han cambiado. Los escenarios y las confrontaciones ya no son las mismas del pasado. Al momento son otro tipo de escenarios en los cuales ya no se necesitan ni soldados. Se necesita solo una laptop o un celular para poder activar o desactivar lo que usted mismo decía anteriormente. Estos sistemas que están dormidos hasta que los reactivan y pueden comenzar a realizar un sinnúmero de operaciones. Pero el punto aquí es si este sistema, por ejemplo, que está diciendo el señor ministro de Defensa, que van a presentar una ley de ciberseguridad, esta ley ya se estuvo trabajando. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Nacional como asesor de la Asamblea, y ahí en
estuvimos trabajando justo en esta ley. Fíjese lo que son las cosas. Yo había manifestado en la comisión en la que estaba trabajando que era importante, vital, esto le estoy hablando un año atrás, unos 6 meses atrás, era vital fusionar todos los sistemas a nivel nacional de ciberseguridad. Y la respuesta fue, este no es importante, este tema puede ser posterior, ahorita dediquémonos a ver los sistemas del Código Integral de la Seguridad. Dije, vean, esto es vital, porque aquí vamos a tener a la larga o a la corta un problema. No tenemos una legislación, no tenemos un proyecto de ley que aglutine una estructura claramente definida, y lo más grave, no tenemos las leyes que permitan judicializar. El COIP tiene un pequeño espacio así sobre delitos informáticos, no tiene más, y más bien causa un sinnúmero de trabas a los procedimientos policiales y de la justicia. Eso debería ser revisado, analizado desde otra perspectiva. Pero quiero solo, para no quedarme sin abordar este tema, el Comando de Ciberdefensa que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el que está encargado de la protección de los sistemas estratégicos nacionales. Fíjese la importancia que le damos nosotros a este comando. Primero, los equipos son comprados hace 5 años atrás. Esos equipos ya son obsoletos, porque para este tipo de guerra no se necesita equipos anteriores, se necesitan los equipos comprados el día de hoy para poder estar a la par de la tecnología. Le asignamos un presupuesto de 8 millones para este año. Después le dijimos que era mucho el presupuesto, que teníamos que bajarle a 5 millones. Hasta la fecha no le damos un centavo. Y así queremos que estas unidades realicen la protección de las áreas estratégicas nacionales. O sea, hay una dicotomía completamente y hay una distorsión entre lo que son las responsabilidades, entre lo que son verdaderamente los intereses nacionales y entre lo que es y debería ser un esfuerzo nacional para solucionar estos problemas. A veces hace falta retos como estos tan graves como para despertar la conciencia del gobierno, de la ciudadanía frente a estas amenazas. Usted ha tocado un tema muy importante que es la descoordinación de entidades frente a esto. Casualmente, cuando en el Congreso de los Estados Unidos se hacía el examen de estos temas en torno a por qué pudieron ser ellos, como usted bien decía, la primera potencia del mundo, que tiene a su disposición todo tipo de tecnología y sin embargo fueron vulnerables a este tipo de ataques. Una de las cosas que ellos dijeron es de que tenían 16 agencias de seguridad, 16 agencias dedicadas al espionaje, que cada una muchas veces recelaba de la otra. Correcto. ¿No? Entonces, esto les impidió a ellos tener el control del tema. Una. Dos, cuando abordaban el tema de la filtración, ellos mismos decían que esto de que había 16 entidades dedicadas a este tema, multiplicaba las posibilidades de fuga y filtración, que fue en definitiva lo que les ocurrió. Y aquí hay otra cosa también sumamente grave. Usted ha topado un tema que no lo estamos mirando en este momento. Decimos nosotros la defensa estratégica de los núcleos estratégicos. A veces no entendemos por dónde podría venirnos el riesgo. Yo quiero recordar que cuando el Reino Unido hizo la denuncia pública de que Rusia estaba operando en su territorio a raíz del envenenamiento de un ex agente, ¿no?, con una sustancia radioactiva, hizo una denuncia pública el Reino Unido sobre este tema. Correcto. ¿No? Y entonces ahí la respuesta fue inmediata, evidentemente un ataque que provenía de estos detractores, el secuestro de la información del sistema de salud, y se volvió un caos. Todos los enfermos, todas las personas que tienen la salud allá en Reino Unido estaban en un verdadero caos, se habían secuestrado toda esa información. Entonces uno dice, ¿por dónde viene este ataque? Por donde uno menos se imagina. Correcto. ¿No? Y algo más grave todavía, aquí en esta denuncia que hizo el Reino Unido y que lo hizo también Holanda en el 2017, de que Rusia estaba interfiriendo en los sistemas de espionaje y estaba haciendo un ciberataque sobre este tema.
ellos alertaron de que había ataques a sistemas críticos como termonucleares, como plantas nucleares, correcto, como sistemas de transporte controlados sistema de misiles, automatizados, sistema de misiles, ¿no? Entonces, esto que parece una cosa de ciencia ficción o de ciertas películas, pues está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Me he quedado asombrada de ver la cantidad de dinero que anualmente cosechan estos grupos de hackers a través de el secuestro de información y comercialización. Vi que en el 2017 los hackers dedicados a este tema habían recogido una cantidad más o menos de 500 millones de euros, chantajeando, ¿no? Claro. De lo que se conoce. De lo que se conoce. Por abajo tiene que haber mucho más todavía. De lo que se conoce. Correcto. ¿No? Entonces, es una cosa extremadamente grave. Ahora, esta iniciativa de la que usted nos habla en la Asamblea, y frente a estas cosas que nos están ocurriendo, existe la posibilidad de que se asuman estas duras lecciones para tomar a nivel legislativo, en primer lugar, recaudos, y en segundo lugar, a nivel ya del Ejecutivo, de quienes ejecutan acciones o están obligados a ejecutar acciones, existe la posibilidad de que se asuman estas lecciones y se corrija, tomemos un camino diferente. Yo creo que sí. La planificación, el proyecto de ley estaba en su etapa de desarrollo. Creo que teníamos alrededor del, si no estoy mal, dentro del 55%. Ya habíamos hecho como 15 reuniones con todas estas instituciones. Nos estábamos poniendo de acuerdo para diagramar un programa, una ley que permita aglutinar a todos, colocar una sola cabeza para hablar todos el mismo idioma y no pensar institucionalmente, sino pensar en función país. Yo creo que eso se puede retomar. La comisión que estaba hecho cargo de esto, si no estoy mal, es la Comisión de Seguridad y Soberanía Territorial Frontera Norte, en la que estaba yo trabajando. Ahí está parte de este material y tendría que retomarse rápidamente en virtud de que se necesita por parte de la Asamblea Nacional hacer frente a estas, yo diría, nuevas amenazas y a estos retos históricos que se le está presentando. La política no solo se le hace para que se beneficien algunos actores políticos, se le hace para beneficiar al pueblo ecuatoriano y eso requiere tomar decisiones y acciones inmediatas. Está el material ahí, es cuestión de integrarlo, nuevamente hacer mesas de trabajo y sacarlo lo más rápido. Pero más allá, yo creo que lo importante está en que se necesita conformar un equipo técnico de juristas que analicen todo ese código integral penal con el propósito de ver dónde están las falencias, cómo podemos fortalecer y darle esas herramientas a los diferentes elementos que están realizando este tipo de trabajo e investigaciones para que se sientan primero resguardados, protegidos y por otro lado puedan cumplir su trabajo. Porque de no existir delito, pues todo queda en la indefensión total. Y pensemos que, por ejemplo, en este momento el gobierno mismo está asumiendo el reto a través de la Fiscalía, en este caso las instancias judiciales pertinentes, de la investigación del caso del señor Sueco, que presuntamente tiene alguna responsabilidad en esto. Pero nos han hablado también de otros 2 hackers rusos que hasta el día de hoy no asoman, pero hay presuntamente este involucramiento. Y aquí hay una cosa grave con la que quisiéramos finalizar. La doctrina de seguridad asume estas nuevas realidades, porque por ejemplo ahorita somos atacados desde nuestro propio país internamente y desde 7 países de Europa con los cuales no tenemos ningún conflicto. Sin embargo, desde ahí vienen los ataques hostiles a nuestra seguridad. 1. Y 2, en el hecho de que hay este grupo Anonymous que recoge hackers de todo el mundo y que muchos de ellos, como vuelvo a decir, no son precisamente solamente algunos exploradores que están en guerra contra el sistema, sino que tienen muchos recursos. Lo hemos visto a través de esto. Los hackers recogen una enorme cantidad de dinero a través de sus actividades que los hacen más peligrosos todavía porque tienen muchos recursos, ¿no? Existe en nuestra doctrina de seguridad esta visión amplia
sobre estas realidades nuevas que nos afectan? Bueno, generalmente lo que están haciendo dentro de las instituciones es realizar escenarios prospectivos de amenazas. En estos escenarios prospectivos de amenazas van a ir determinando cuáles son las amenazas que se están presentando a nivel global y cómo esas amenazas pueden afectar. Hay algunas que están en el ciberespacio, hay otras que son dentro del contexto terrestre, marítimo, aéreo, pero estas del ciberespacio cobraron especial atención porque no se requiere estar en el mismo lugar. Pueden hacer un ataque desde China, desde cualquier parte del planeta, y no necesariamente quiere decir que el ataque viene desde ese país, porque generalmente lo que hacen es triangulan o mueven las terminales a fin de que no puedan ser localizados. Yo creo que, si me permite, dar unas recomendaciones, porque creo que es importante para que la ciudadanía, las empresas y las mismas instituciones gubernamentales puedan adoptar ciertos mecanismos. ¿Por qué me permito hacer esto? Porque estamos ante un feriado que sale de aquí en un día más. Y esos feriados son utilizados generalmente por estos crackers o hackers para penetrar más profundamente en los sistemas. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacemos nosotros, creo que todos los seres humanos, es relajarnos cuando hay esta etapa de vacaciones, de feriados, y dejamos de un lado la seguridad y tratamos de disfrutar con la familia y disipar un poco. Esa es la fecha propicia para penetrar más aún dentro de los sistemas. Pero ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, es necesario que las empresas tengan los equipos de protección de servidores y los equipos de protección de base de datos. Esto es vital. Esto nos permite que la infraestructura digital que tiene una empresa o una institución sea protegida y resguardada. Por un lado, certificados de seguridad. Acá tenemos un problema gravísimo y ahora van a darse cuenta de lo que voy a decir. Yo diría que el 99% de las instituciones y de los ecuatorianos utilizamos estos archivos o estos programas libres que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos este tipo de programas y los instalamos en nuestra computadora. No compramos, decimos, no, esto de aquí es más fácil porque ya están acá y los utilizamos. Eso es una forma muy fácil para poder penetrar por parte de los hackers y los hackers. Estos programas que no están autorizados, que son programas que los venden en la calle, y que uno los encuentra por cualquier lado, por internet se bajan y lo ponen. Eso es uno de los puntos de vulnerabilidad más críticos. La doble autenticación es algo que se necesita y que esto le permite que cuando uno va a entrar a un servidor tenga no solo un sistema de acceso, sino tenga 2 o 3 sistemas para verificar la confiabilidad de las personas que están ingresando allá. Esto es una medida importantísima. Y un balanceo de carga. El balanceo de carga es cuando una institución comienza a recibir un sinnúmero de pedidos, necesita tener un balanceo de carga para poder direccionar una cantidad de estos pedidos hacia un servidor y hacia otro servidor, para evitar la saturación, para evitar que se sature y evitar que la página se caiga. Si no tenemos esto en las instituciones públicas y no se diga en las instituciones privadas, pues será muy lamentable que los sistemas nuestros, por ejemplo el sistema financiero, el sistema de salud, el sistema estratégico, al hablar de estratégico me refiero puertos, aeropuertos, situación petrolera, por citar refinerías, hidroeléctricas. Todo funciona al momento bajo... automatizado. Exactamente, automatizado, bajo un sistema informático. Por lo tanto, son vulnerables. Y al ser vulnerables y al ser afectados como país, nos dejarían, yo digo, siempre pongo este ejemplo, en la edad de piedra. Retrocederíamos varios siglos atrás, en donde quedaría el país en una completa indefensión cibernética y un país postrado, pues sin ninguna solución. Muchísimas gracias. Hemos examinado, queridos amigos, un tema de actualidad que preocupa y que seguiremos tratando porque tiene muchas implicaciones graves para el país y para el futuro. Con ustedes estaremos en un próximo programa. Muchísimas gracias a nuestro invitado.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.